Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aslı Enver y Özkan Deniz. Dos nombres que marcaron una época dorada de la televisión turca con su intensa historia en la exitosa serie İstanbul Helin. Pero lo que muchos no sabían era que, detrás de cámaras, su relación personal también estuvo llena de emociones, decisiones difíciles y palabras no dichas. En este video, les contaremos todos los detalles del inesperado y emotivo testimonio de Aslı Enver, quien por primera vez ha decidido abrir su corazón y hablar sin filtros. Si Özkan me hubiera escuchado, todo podría haber sido diferente. Todo comenzó cuando Aslı Enver, en una entrevista reciente para una revista de renombre en Estambul, rompió el silencio sobre los momentos más intensos de su vida personal y profesional. Con la sinceridad que la caracteriza, Aslı confesó, no fue solo un trabajo. Entre Özkan y yo hubo una conexión real. Pero él eligió no ver ciertas cosas, y eso cambió todo. Esta declaración, por sí sola, bastó para encender las redes sociales. Miles de fans comenzaron a preguntarse qué fue lo que realmente pasó entre ambos. Según fuentes cercanas a la actriz, durante las grabaciones de la serie, la relación entre ellos no era meramente profesional. Compartían confidencias, risas, miradas cómplices. Aslı explicó, hubo momentos en los que quise hablar con él de verdad, decirle lo que sentía, pero siempre parecía estar en otro mundo. Como si no quisiera ver más allá de los guiones. La actriz también reveló que hubo un momento clave, una conversación que nunca llegó a suceder. Una noche, después de una escena particularmente intensa, sentí que era el momento. Quería abrir mi corazón, pero él estaba distraído, atendiendo una llamada. Me miró, sonrió y dijo, luego hablamos, Aslı. Ese, luego, nunca llegó. Por su parte, Özkan Deniz no ha hecho declaraciones públicas tras la entrevista de Aslı, pero algunos medios informaron que se encuentra sorprendido y conmovido por las palabras de su excompañera. Amigos cercanos afirman que él también guardaba sentimientos, pero que su enfoque estaba completamente en su carrera y en evitar cualquier escándalo mediático. Özkan siempre ha sido reservado con sus emociones. No le gusta hablar de su vida privada, y eso a veces le ha costado perder cosas valiosas, dijo una fuente anónima. Aslı Enver continuó la entrevista con un tono melancólico pero sereno. No lo culpo, simplemente creo que si me hubiera escuchado, si me hubiera prestado atención de verdad, muchas cosas podrían haber sido distintas. Quizás no estaríamos juntos hoy, pero no llevaríamos este silencio tan amargo. Estas palabras han tocado el corazón de muchas mujeres, especialmente de aquellas que alguna vez amaron en silencio, que intentaron ser escuchadas pero encontraron puertas cerradas. La comunidad de fans de Aslı ha llenado las redes con mensajes de apoyo. Te entendemos, Aslı. Todas hemos estado ahí. Muchos se han preguntado si esta confesión pública es solo una catarsis o un intento por cerrar un ciclo. Lo cierto es que, al abrir su corazón de esa forma, Aslı Enver no solo reveló un capítulo oculto de su vida, sino que también reavivó una historia que para muchos fans aún sigue viva en sus corazones. La química que se percibía en pantalla era tan palpable que muchos asumieron, incluso desde los primeros episodios, que algo más ocurría fuera del set. Sin embargo, el ambiente detrás de cámaras no siempre fue sencillo. Personas del equipo de producción han compartido que, aunque la relación entre Aslı y Özkan estaba cargada de tensión emocional positiva, también existían momentos de incomodidad. Silencios prolongados y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Uno de los asistentes de dirección de la serie comentó bajo anonimato, había días en los que apenas se hablaban, pero cuando se encendía la cámara, era como si el mundo desapareciera y solo existieran ellos dos. Eso no se puede fingir. Durante la entrevista, Aslı también habló de cómo esta experiencia marcó su crecimiento personal. Aprendí que el amor no siempre es correspondido de la manera en que uno espera. A veces, simplemente hay que dejar ir sin entender del todo. Estas palabras, cargadas de madurez y aceptación, contrastan con la imagen de fragilidad con la que muchos la asocian. La actriz ha demostrado una resiliencia que ha sido aplaudida no solo por sus seguidores, sino también por colegas del medio. Después de la publicación del reportaje, varios actores y actrices que trabajaron en İstanbul Helin enviaron mensajes de apoyo público a Aslı. Entre ellos, se destaca un emotivo post de İpek Bilgin, quien interpretaba a la madre de Özkan en la serie. Ver crecer a Aslı como actriz y como mujer ha sido un privilegio.
Su honestidad es un faro para muchas jóvenes actrices que hoy la miran con admiración. La historia no termina ahí. Días después de la entrevista, se filtró que Aslenberg fue contactada por varios productores internacionales interesados en desarrollar una serie basada libremente en sus vivencias. Aunque ella no ha confirmado si aceptará alguno de los proyectos, fuentes cercanas aseguran que se encuentra considerando la idea. Sería una forma de transformar el dolor en arte. De contar una historia que muchas mujeres podrían sentir como propia. Mientras tanto, Oscar Denis continúa en silencio. En su perfil de redes sociales no ha hecho alusión a la entrevista, pero ha compartido imágenes en estudio, trabajando en lo que parece ser un nuevo proyecto musical. Algunos fanáticos interpretan este silencio como indiferencia, otros, como un mecanismo de defensa. Quizás aún no está listo para hablar, escribía una seguidora en un foro de discusión. O tal vez su forma de procesar lo vivido es a través de la música. Lo cierto es que esta historia ha abierto un debate más amplio sobre las emociones reprimidas en el ámbito profesional. Las relaciones que se gestan en contextos de trabajo y cómo el arte puede ser un espejo de los sentimientos más profundos. Para Asl, este testimonio no solo fue una revelación, sino también una liberación. No espero nada de nadie. Solo quería decir mi verdad. Y ahora puedo seguir adelante con más ligereza, afirmó al cierre de la entrevista. Sus palabras siguen resonando en medios de comunicación, programas de entretenimiento y redes sociales. El tema ha sido tratado incluso por psicólogos invitados a programas matutinos, quienes analizan el impacto emocional de una relación no resuelta y el valor de hablar públicamente de experiencias personales. La doctora Melis Tuncer, especialista en relaciones afectivas, expresó en una entrevista televisiva, lo que ha hecho a Aslenberg es sumamente valiente. En una sociedad donde aún se espera que las mujeres callen, alzar la voz con esta claridad emocional puede inspirar cambios reales. En los días siguientes, los medios han intentado obtener una declaración de Oscar Denis. Hasta el momento, su equipo de prensa ha declinado responder a las preguntas, pero rumores indican que él estaría considerando dar su versión de los hechos en una próxima entrevista televisiva. Si esto ocurre, sería la primera vez que ambos protagonistas hablan abiertamente sobre lo que vivieron fuera del guión de la serie. Por ahora, los fans reviven escenas de Istanbul Helin con nuevos ojos, buscando señales, detalles ocultos, momentos que podrían haber sido reales y no actuados. La línea entre ficción y realidad se ha difuminado, y lo que antes era solo una historia de amor en la pantalla ahora tiene un eco real en los corazones de millones. Mientras tanto, Aslenberg ha sido vista retomando proyectos cinematográficos y colaborando con organizaciones que promueven la salud mental y el empoderamiento femenino. Hoy soy más fuerte, declaró en un evento reciente. Y si esta historia, por dura que haya sido, puede ayudar a alguien a sentirse menos sola, entonces habrá valido la pena contarla. Esta es una historia de amor, de silencio, de palabras no dichas y de un coraje que florece incluso en medio de la melancolía. Y como toda historia verdadera, sigue escribiéndose, palabra por palabra, recuerdo por recuerdo. Gracias por acompañarnos en este video lleno de emociones y verdades no dichas. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué piensan ustedes. ¿Debería Oscar responder públicamente? ¿Creen que aún hay una oportunidad para ellos? Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.